Berlín, 1939. Las calles están cubiertas de banderas rojas. Niños marchan en formación, adultos caminan en silencio y cualquier palabra fuera de lugar puede traer consecuencias graves. En este escenario tenso, un hombre de traje oscuro desciende de un tren. ¿Su nombre? Dietrich Bonhoeffer. Tenía la oportunidad de vivir en seguridad en los Estados Unidos, pero decidió regresar a Alemania, sabiendo que eso cambiaría su destino para siempre. Bonhoeffer no era político ni militar, era pastor y teólogo. Desde joven mostraba un pensamiento crítico poco común. Doctor a los 21 años, de familia culta, tenía todo para vivir cómodamente, pero veía algo en los ojos de las personas que lo inquietaba profundamente: miedo. Y donde hay miedo, hay espacio para que las injusticias prosperen. Mientras muchas iglesias guardaban silencio, Bonhoeffer se levantó. La iglesia debe defender a los débiles, decía. No aceptaba que la fe se usara para justificar la opresión. Creó la Iglesia Confesante, un movimiento clandestino que enseñaba a nuevos líderes religiosos a posicionarse con ética y valentía, incluso bajo presión. Pero las palabras, aunque poderosas, a veces no son suficientes. Al darse cuenta de que los discursos no estaban salvando vidas, Bonhoeffer tomó una decisión difícil. Comenzó a colaborar con grupos que buscaban formas de debilitar el régimen desde dentro. Su papel no era de confrontación directa, sino de inteligencia, articulación y ayuda humanitaria. Se unió a la Abwehr, una agencia de inteligencia donde había personas que también no estaban de acuerdo con el rumbo del país. Allí actuaba como enlace entre grupos, protegía a perseguidos y usaba su posición para intentar impedir más injusticias. Todo esto sin abandonar su misión espiritual y ética. En 1943, Bonhoeffer fue detenido, oficialmente por haber ayudado a familias a escapar de la persecución. Pero las autoridades sospechaban de algo mayor. En prisión, fue interrogado varias veces, pero mantuvo la compostura. Comenzó a escribir cartas y reflexiones que hoy son consideradas algunos de los textos teológicos más profundos del siglo XX. La libertad no es lo que tenemos, es lo que hacemos con lo que nos sucede, escribió. Incluso en una celda oscura, Bonhoeffer inspiraba a guardias y prisioneros. Sus palabras atravesaban las paredes, alcanzando corazones que anhelaban esperanza en medio del caos. Fuera de la prisión, la guerra llegaba a su clímax. Las ciudades estaban en ruinas, el régimen se desestabilizaba, y en ese momento crítico se comenzaron a tomar medidas extremas contra prisioneros considerados influyentes o peligrosos. Bonhoeffer sabía que su situación era delicada. En una madrugada silenciosa fue llamado por un guardia. Se levantó con calma. No resistió, no cuestionó. Miró alrededor, hizo un leve gesto de despedida y siguió. Aquellos que estaban con él ese día jamás olvidaron su serenidad. Lo que ocurrió después se recuerda hasta hoy no como un final, sino como el inicio de un legado. Dietrich Bonhoeffer se convirtió en símbolo de valentía, conciencia y fe inquebrantable. Y su historia nos deja una pregunta poderosa. Ante la injusticia, ¿qué estás haciendo con tu libertad? La celda de Bonhoeffer, antes fría y vacía, se convirtió en un santuario silencioso. Los guardias pasaban sin mirar, pero algunos dejaban notas, pan extra o simplemente permanecían cerca, en silencio, como si absorbieran algo de aquel hombre que parecía conversar con lo invisible. Entre los prisioneros, su presencia era calmante. No ofrecía soluciones ni promesas, ofrecía escucha. Y a veces, solo eso, ser escuchado, bastaba para que alguien reencontrara la fuerza. Cada gesto suyo era como una vela encendida en un túnel sin luz.
En las cartas clandestinas que aún lograba enviar, Bonhoeffer no hablaba sobre la celda o los castigos. Escribía sobre el cielo, sobre dignidad, sobre una libertad que no podía ser encerrada. Sus escritos comenzaron a circular fuera de los muros, pasando de mano en mano como fragmentos de un evangelio moderno. Afuera, Alemania se estaba desmoronando. Las promesas hechas por el régimen caían como máscaras. El hambre aumentaba, el miedo se convertía en desesperación. Muchos que antes saludaban con respeto, ahora bajaban la mirada. El mundo que Bonhoeffer denunciaba finalmente se estaba derrumbando. Pero, ¿a qué costo? En el campo se nombró a un nuevo comandante. Rígido, desconfiado, ordenó que se revisaran todos los registros de los prisioneros más influyentes. Bonhoeffer estaba en la cima de la lista, no por sus actos, sino por sus ideas. Las ideas, decía, eran más peligrosas que las armas. Las prohibiciones aumentaron. Nada de escritos, nada de lecturas, ni siquiera oraciones en voz alta. Y aún así, Bonhoeffer continuaba, ahora en silencio, con la mirada, con gestos mínimos. Su fe se había vuelto invisible, pero presente, como una llama protegida entre las manos. A veces, en los raros momentos de descanso, se le veía mirando por la pequeña ventana de la celda. No para ver lo que había afuera, sino como si contemplara lo que aún podía nacer dentro. Sus ojos no eran de quien esperaba justicia, sino de quien ya la llevaba en el pecho. Una mañana fría trajo rumores. Las tropas aliadas se estaban acercando. Algunos prisioneros se alegraron, otros temieron represalias del régimen. Bonhoeffer, como siempre, solo escuchó, pero por la noche escribió en su diario: «La verdad nunca corre, ella permanece, incluso bajo escombros». Uno de los últimos guardias que hizo su ronda nocturna dudó en pasar por su celda. Cuando finalmente lo hizo, dejó escapar: «Nunca entendí cómo alguien puede tener tanta paz aquí dentro». Bonhoeffer respondió con una leve inclinación de cabeza, como quien dice: «Porque mi paz no está aquí dentro». El campo dormía en un silencio tenso. La guerra, allá afuera, rugía en sus últimos capítulos, y Dietrich Bonhoeffer, incluso aislado, continuaba sembrando, no palabras, sino semillas invisibles, que un día, mucho tiempo después, brotarían en páginas, conciencias y tal vez corazones como el tuyo. Días después, cuando el sonido de los aviones se volvió más cercano y los portones del campo comenzaron a crujir con incertidumbre, se tomó una decisión apresurada por oficiales en fuga. Bonhoeffer fue llamado por última vez. No hubo tumulto, no hubo audiencia, solo silencio, como si hasta el tiempo respetara ese momento. Uno de los prisioneros que lo vio pasar relató que caminaba erguido, sereno, con los ojos fijos en el horizonte. Y allí, en ese instante final, no había miedo, había entrega. Dietrich Bonhoeffer no fue vencido, porque su vida, su elección y su fe transformaron el dolor en luz, el silencio en palabra y el final en eternidad.